Jaun-andreok, ongi etorri Gipuzkoako enpresa sarien 29. edizio honetara, Banko Sabadellen babesa duena. Gaurkoan ere Gipuzkoako enpresa sarituko ditugu, lurralde osoan zehar sakabanatuta dauden enpresa guztien islada diren 5 hain zuzen. Antes de nada, permítannos acercarnos a la Cámara de Gipuzkoa. Javier Zubia, Gipuzkoako Bazkundeko idazkari nagusia arituko da eginkizun horretan. Toma la palabra Javier Zubia. Bueno, ze ondo berriro elkar ikustea. Qué gusto vernos otra vez aquí, ya era hora. Primero, un detalle logístico pequeño, pero importante. Cuando acabe los premios, comemos en las mesas, porque hemos tenido como algunos mensajes igual un poco contradictorios. Entonces, va a haber un lunch ligero de bocado, estamos en las mesas y hacemos. Diputatu nagusia, sailburua, alkate jauna, agintariak, lagunok, eskerrik asko. Eguerdi on. Eskerrik asko gurekin egoteagatik egun berezi honetan. De verdad que muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos en este día tan especial para la Cámara de Guipúzcoa. Y permitidme que salude también a los que nos están viendo por streaming, porque aquí normalmente somos 400 y hemos podido ser 150. Y por supuesto nos estarán viendo desde Guipúzcoa y les saludamos. Tenemos también buenos amigos de Madrid que nos están viendo. Un saludo a José Luis Col de la Cámara de España. Un abrazo, le echamos en falta. Y un saludo especial también a algunos que están allí en de los mares, porque nuestro equipo en Montevideo también, aunque son las 7:30, está, o ha dicho que iba a estar conectado. Entonces, un saludo muy, muy especial para el bueno de Gabriel y su equipo. Un agradecimiento también al Banco de Sabadell, que por 8º año consecutivo nos acompaña y nos permite que hagamos esos premios. Para nosotros el Banco de Sabadell es un aliado con quien estamos muy cómodos. Compartimos una visión de la empresa, compartimos una visión en el campo internacional. Gracias a vuestro conocimiento y expertise podemos aportar valor a nuestras empresas en jornadas, en ideas, en proyectos. Y la verdad es que muchísimas gracias. Y luego, este es un momento especial hoy para nosotros, porque recordaréis que el año pasado, bueno, primero no hemos podido hacer los premios en marzo, como siempre. Y luego el año pasado pues teníamos los premios el día 13 de marzo. Y el día 14 de marzo pues hubo estado de alarma, ¿no? Arrancamos la semana, os acordáis todos que era la bola de nieve que iba haciéndose grande y no sabíamos por dónde venía y al final se hizo pues muy grande. Arrancamos la semana con la Feria Go Mobility. Ainhoa y demás lo recordaréis bien. Nosotros como Cámara, nuestra responsabilidad era traer compradores internacionales. Teníamos compradores de toda Europa, teníamos compradores de Panamá, teníamos compradores de otros sitios. Durante la semana pues nos iban anulando algunos, era un lío todo esto, y era normal. Y también, perdonar que insista, nos dieron un buen ejemplo nuestros amigos uruguayos, que como en el fútbol nos demuestran, a esto no les dobla a nadie, y aquí estuvieron. Y el bueno de Gabriel y el bueno del responsable de Kutxa, la empresa de autobuses de Montevideo, con los que alguno de aquí está aquí ya ha firmado un contrato, se fueron en el último avión a toda pastilla de Madrid porque si no, no volvían. Y un abrazo para ellos. Y acabamos, os recordáis, hacia el miércoles más o menos, estaba todo organizado y el miércoles tuvimos que decir no podemos hacerlo presencial. No se podía. Y el viernes tuvimos un acto entrañable y diferente, solo 30 por ahí, en todo esto preparado, donde estaban los premiados y teníamos muy buenos premiados, Papel Aralar, Oribay, Fresmac. El bueno de Ramón no pudo estar ese día y luego nos dejó. Y de aquí un abrazo fuerte a su familia y a la empresa. Basque Culinary Center y Mugicloud. Y tenemos 2 vivencias muy claras de aquel día. Primero, que nuestras autoridades estuvieron aquí. Ese viernes, que era difícil, nuestras autoridades estuvisteis aquí. Eskerrik asko Markel, Arantxa, Eneco, José Ignacio, Ainhoa, Javier, aquí estuvisteis. Y eso fue un ejemplo de cercanía para la Cámara y un ejemplo de compromiso para
para las empresas. Y luego también permitirme un reconocimiento al Banco Sabadell, porque no pudimos hacer el acto que teníamos que haber hecho. No pudo tener el impacto de marketing que tenía que tener, aunque luego le dimos mucha fuerza en las redes y tal, ¿no? Y el Banco de Sabadell nos podía haber dicho, cámara, tenemos que hablar. Y no lo hizo, no lo hizo. Nosotros teníamos todos los gastos comprometidos y la Cámara cumple con sus compromisos, con todos sus proveedores. Pero el Banco Sabadell nos podía haber dicho, oye, no, o sea, y no lo hizo. Y fue de nuevo un ejemplo de compromiso y de cercanía. Y aquí que somos de mirada larga y memoria también larga, pues no lo olvidaremos. Bueno, empezamos. Crecimiento. Llevamos unos meses en las trincheras donde el objetivo era sobrevivir y creo que finalmente todos estamos viendo ya el crecimiento. De una manera diferente por sectores, diferente por empresas, algunos sectores más afectados, pero en general, crecimiento. Pero la que hemos sufrido ha sido muy dura. Si veis la evolución del PIB de España en los últimos años, todos recordamos la crisis del 8 con una caída del 3,8, que fue brutal. Luego encima un rebote con una caída del 3, pero es que el año pasado caímos casi un 11. Es verdad que no es del todo comparable, porque las primeras crisis fueron más sistémicas, afectaron al sistema financiero, no sabíamos cómo actuar. Esta ha sido más una enfermedad a la que le hemos encontrado, parece ser la medicina, y luego además las administraciones han reaccionado muy rápido y bien y con mucha potencia de fuego, y eso se ha notado mucho, ¿no? Y ahora crecimiento. Parece que hasta más de lo que pone ahí, lo veremos. No debemos olvidarnos, creemos, también de varias cosas. Vamos bien, vamos a ir bien, pero esto ha sido muy duro y nos llevamos unas cuantas heridas en el cuerpo. Esto quiere decir que las empresas han perdido el año pasado en nuestra industria entre un 10 y un 25% de la facturación. En la industria, en la hostelería más, en el comercio más, en el sector del turismo y los hoteles muchísimo más. Los de láser que hacen este evento, los pobres, muchísimo más. Eso nos ha supuesto a muchas pérdidas. Y esas pérdidas van contra el patrimonio. Y luego, además, salimos de esta mucho más endeudados. La Administración, por toda la potencia de fuego que ha puesto, y las empresas. En un contexto de tipos muy favorable, pero hay que devolver. Entonces, dentro del optimismo y quizá hasta la euforia que vamos a tener estos meses, con toda humildad creemos que no tenemos que olvidar que el cuerpo parece que va a aguantar las heridas, pero un par de mordiscos ya nos llevamos. Y una vez que hemos salido de las trincheras nos encontramos ante la situación de toda la vida. Bético al mercado, a los clientes, a la competencia, a pelear, eso que sabéis hacer todos también, ¿no? Pero el esfuerzo para la empresa cada vez es mayor, porque estamos en un mercado cada vez más global, estamos en un mercado cada vez más exigente, estamos en un mercado, cada vez más competitivo. Y donde los nuevos actores que ya llevaban unos años ahí, esos chinos, indios, turcos, etcétera, que nuestros clientes nos utilizaban para referencia de precios, para tal, que nos iban cogiendo un poco del mercado, pues cada vez están más ahí, ¿no? Y eso es lo que nos contáis y lo que vemos, ¿no? Al final, ¿cuál es nuestro objetivo? Evidentemente, el de la empresa, el margen. ¿Y cómo? Pues ya nos lo enseñaron en la universidad, perdón. El valor al cliente. Pero para lograrlo, pues también de nuevo las recetas, lo de siempre, ¿no? Pero cada vez con una capa más. Y esta capa más nos exige mejor gestión y muchas veces balance, recursos, internacionalización, por supuesto, trabajar bien con las personas, por talento, por supuesto, I+D. La digitalización es la última capa, que ya estaba, pero últimamente viene mucho más. Y luego, sobre todo, sin perder nunca la referencia de que todo eso con unos costos competitivos. Si queremos competir en el mercado y queremos seguir ganando, tenemos que tener unos costos competitivos. Y esto es un desafío, muchas veces, ¿no? La Cámara de Guipúzcoa ve esta situación con optimismo. Partimos de una situación de privilegio. Guipúzcoa se ha enfrentado a situaciones como estas y a mucho peores. Y hasta ahora hemos ganado siempre. Quizá no hemos salido todos, siempre hay alguno que tristemente se queda en el camino, pero en general hemos salido bien. Y lo vemos todo realmente con optimismo. Pero no nos tenemos que volver a olvidar. Competitividad, margen, competitividad, margen.
Esa es la sangre que pasará por nuestras venas, ¿no? Muy bien, esta es la receta clásica, ¿no? ¿Cómo podemos contribuir nosotros? ¿Qué puede ayudar la Cámara de Guipúzcoa? Pues aportándoos valor y ayudándoos a ser competitivos. Y ese es nuestro esfuerzo y nuestra misión todos los días. Y para ello, por cierto, es algo que venimos haciendo desde hace 35 años, porque unos visionarios ya constituyeron la Cámara de Guipúzcoa allí por 1886, lo hacemos impulsando nuestra doble misión. Por una parte, representando a la totalidad de las empresas de Guipúzcoa. Como bien sabéis, todas las empresas o todas las personas físicas con que tengáis un IAE sois parte de la Cámara de Guipúzcoa. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cómo se hace? Pues escuchándoos, proponiendo soluciones, teniendo una interlocución ante la Administración, porque somos una entidad consultiva. El año pasado, en la pandemia, y sobre todo en los primeros meses, tuvimos la oportunidad y la obligación y el gusto de desarrollar mucho esta labor. Y permitirme que os diga dos momentos. La Diputación Foral de Guipúzcoa organizó un grupo de trabajo en el que nos reuníamos semanalmente los viernes y donde la Diputación nos invitó a la Cámara y a otros actores importantes en Guipúzcoa. Nos transmitía sus ideas, nos pedía nuestras ideas, que transmitiéramos cuál era la situación de la empresa, y la verdad es que se generó una dinámica de trabajo muy buena y queremos agradecer de verdad. Recuerdo los viernes a la tarde mandando los correos a nuestras empresas, informándoles, y recuerdo también la reacción de siempre de Guipúzcoa, ¿no? Pues algunos no dicen nada, pero siempre tienes muchos que te aportan. Y alguna de las propuestas de una persona hoy presente pues fue aceptada por Hacienda. Y de esas muchas, ¿no? Y luego también otra anécdota, otra realidad más que anécdota, fue el avión lleno de mascarillas que junto con ADEGI conseguimos traer para nuestras empresas allí por principios de abril. Recordaréis que la preocupación que teníais y nos transmitíais era no podemos parar las líneas de producción, pero no podemos mantener las distancias en el taller. Para ello nos hace falta EPIs, no hay EPIs, vaya lío, ¿qué hacemos? Todos dando vueltas, todos hablando, todos intentando buscar soluciones. Y otra persona que también está hoy aquí, que es una persona de hacer y de resolver, pues un sábado por la mañana, allí a principios de abril, pues nos llamó y nos dijo, oye, de eso de lo que hablamos ya tenemos solución, vamos. Y recuerdo que le dije, bueno, estamos compartiendo ahí muchísimas cosas con ADEGI, muy bien. Y le dije, sí, déjame hablar con ADEGI, por supuesto. Y el bueno de Josemi, que no sé dónde estará, pero estará por aquí. Aquí. Recordarás bien, Josemi, esa llamada del sábado a la mañana, donde teníamos que hacer, y tener que hacer quería decir que teníamos que pagar bastante a los chinos, porque había que pagar ya, porque si no, no te escuchaban, y encima con el dinero por adelantado. Y es lo que suele suceder cuando la oferta es peor que más baja que la demanda, ¿no? Y lo hicimos y conseguimos traer prácticamente 1 millón de mascarillas. Y todo esto no hubiera sido posible sin la central de compras de Mondragón, Ategui, que tenía homologados los proveedores, y sin la labor espectacular de la logística local que dio la fábrica de Orclin China, que es la que recibió el material, puso las etiquetas, etcétera, etcétera. Me acuerdo, recordaréis que en aquellos momentos en el telediario no había aviones, a nosotros nos quitaron 2 aviones, los alemanes, y le llamamos a los de Orcli, oye, ¿dónde están las mascarillas? Tranquilos, que están aquí en el almacén, que ya vamos a hacer, y la verdad es que fuimos bastante eficientes. Y bueno, pues gracias a ADEGI y a la colaboración con ellos conseguimos traer casi 1 millón de mascarillas que fueron para muchos de vosotros y por eso pues nuestro pequeño granito de arena, ¿no? Y luego otro aspecto importante en esta parte corporativa es que creemos, igual que los demás, que hay que impulsar el reconocimiento de la empresa, la labor de la empresa, la labor del empresario, la labor del directivo, ¿no? Creemos que hay bastante recorrido por hacer. Y os quiero comunicar que dentro de poco vais a ver una nueva iniciativa que sacamos en Cámara de Guipúzcoa. Vamos a hacer unas entrevistas online que vamos a emitir por un canal de LinkedIn y seguramente por algún otro canal, donde vamos a entrevistar a unas empresas y a la vez a una persona de la sociedad de Guipúzcoa para hacer un poco la unión entre empresa y sociedad,
creemos que va a ser bastante interesante y que nos va a ayudar a esto. Y vamos a empezar, aunque todavía ellos no lo saben, con algunos de los premiados de hoy, si se dejan, y con un cocinero. Y no tiene por qué ser cocinero, la próxima vez puede ser un artista o un deportista, pero una persona en la sociedad con 2 empresas, unas píldoras, y lo que buscamos es de verdad mejorar en ese conocimiento y en ese valor que nuestra sociedad tiene que dar de nuestras empresas, ¿no? Y luego la segunda misión nuestra es prestar los servicios que damos todos los días en los campos en los que sabemos. En producción, no, pero en gestión, en formación, en comercial, en internacionalización, dentro de poco en sostenibilidad, en comercio, pues de ahí sabemos bastante. ¿Y qué hacemos? Todo esto está bien, pero ¿qué hacemos? Pues bueno, en la Cámara de Guipúzcoa tenemos 42 profesionales multidisciplinares, muy comprometidos, que conocen bien a la empresa y su gestión. Tenemos ingenieros, tenemos economistas, tenemos abogados, tenemos informáticos, tenemos un biólogo. Trabajamos en red con colaboradores. Buscamos estar cerca de los mejores para, juntándonos, aportar más. Y si esos colaboradores son guipuzcoanos, mejor. Y si no pueden ser guipuzcoanos, pues no pueden ser guipuzcoanos. Y nuestro único criterio ahí es valor a la empresa, que juntándonos aportemos más de lo que hacemos nosotros solos o el colaborador solo. Luego trabajamos en red también, intentamos con los agentes del territorio, buscando las sinergias y evitando duplicidades. Consideramos que no tiene sentido que allí donde uno está haciendo ya una buena labor, pues entre otro o entremos nosotros. Primero, porque no es más que un lío para las empresas y además quizá pudiera ser hasta un no buen uso de dinero público si se diera el caso, ¿no? Y aquí quisiera también reconocer y agradecer la muy buena relación que tenemos con el Cargi, donde estamos trabajando en muchos ámbitos y dentro de poco veréis una iniciativa muy bonita. Con ADEGI hemos firmado el acuerdo en el tema de emprendizaje, trabajamos con la Federación Mercantil, trabajamos con la Asociación de Hostelería, trabajamos con el Colegio de Ingenieros, no me quiero dejar a nadie, algunos me dejaré, pero siempre un poco con ese criterio. Y luego, por supuesto, trabajamos con la Administración, donde gestionamos algunos programas de la Administración, somos su brazo ejecutor en algunos campos, tenemos ese expertise. Y aquí está SPRI, aquí está BTI, con quien tenemos una relación muy estrecha, está Ainhoa con nosotros, Gobierno vasco, sobre todo en la parte de comercio, la Diputación, también una relación muy estrecha en varios ámbitos. Y luego el posicionamiento que tenemos en Madrid, a través de Cámara de España. Cámara de España nos permite estar cerca de Madrid y de lo que se cuece en Madrid, que es muy importante, y nos permite llegar a Europa. Y no tengáis duda de que todo el dinero que podamos conseguir en Madrid o en Europa o en Washington para nuestras empresas, ahí va a estar la Cámara para traccionarlo. Y ya perdonarme de una manera muy rápida, voy a hacer un repaso muy rápido de lo que hacemos. Primero está el Departamento de Gestión de Conocimiento, que muchos lo conoceréis más por formación, que dirige Ana Ugalde. Somos los números 1 en Guipúzcoa en formación no universitaria en la empresa. De nuevo, en los ámbitos donde nosotros sabemos, en personas, en comercial, en financiero, en internacional, en muchos otros ámbitos. No en... ¿No se ha apagado? No en formación. Si tenéis que hacer producción 4.0, hay sitios mejores que la Cámara, ¿vale? Pero los otros somos bastante buenos. No sé si... ¿Se escucha? ¿No se escucha? Bueno, si no hablo más alto. Si hablo más alto... Ah, sí, perdón. Vaya por Dios. Es lo que hay. Entonces somos, otra vez, perdonadme que lo diga porque estamos orgullosos, somos los números 1 en formación en esos campos, no universitaria, en las empresas y de nuevo, vale, entonces, hacemos formación in company con muchos de vosotros, nos contratáis para formación a personas, queremos hacer un tema de liderazgo, queremos hacer un tema de coaching, un tema de motivación, queremos formar al equipo directivo en determinadas habilidades, queremos formar al equipo internacional en tal, un montón de cosas.
al año, más o menos. 129 acciones formativas, 2.380 alumnos. Cursos, lo que nosotros le llamamos online, de catálogo. Todas estas salas que están aquí pues están todo el rato llenas de gente. Y además ya teníamos el proyecto de la formación online, formación mixta, pero la pandemia nos obligó, como a todos, y ahí Ana se movió muy rápido y muy bien. Firmamos un acuerdo con las cámaras de comercio que van desde Zaragoza hasta La Coruña y compartimos. Entonces, pues tenemos la buenísima sorpresa que de repente en nuestros cursos hay 2 empresas de Huesca y 1 de Oviedo, o que podemos ofrecer a nuestras empresas un curso que da la Cámara de Zaragoza donde nosotros no estamos. La verdad es que ha sido muy enriquecedor. 252 cursos, casi 4.000 alumnos. Empleabilidad. Aquí hacemos orientación a desempleados con Lanbide, 396 personas. Y luego, pues es muy bonito el evento que hacemos de la Feria de Empleo, que llevamos varios años. Este año, el año pasado, lo pudimos hacer en octubre o noviembre, no me acuerdo. Tuvimos ahí una ventanita de oportunidad que se abrió y aquí estuvimos. Y la verdad es que era maravilloso ver que gracias a eso 100 personas consiguieron trabajo. Y movimos 350 currículums. Y luego en emprendizaje tenemos la ventanilla empresarial, 316 emprendedores. Desarrollo empresarial, que es el departamento que dirige Amaya Ferro, que la conocí sobre todo por internacionalización, pero también hacemos consultoría comercial. Este es un servicio que lleva Corotegui. Permitidme, pero vemos que muchas veces las empresas pequeñas, y además de las muy pequeñas, llevan la gestión comercial de una manera eficiente, pero quizá intuitiva. ¿Cómo identificas a tus clientes? ¿Cómo sigues tus clientes? ¿Cómo sigues las oportunidades? Se hace, pero quizás sin método. Y nosotros, pues todos los años a unas 10 empresas más o menos le hacemos una consultoría donde Coro y su equipo pues da el método y hace el seguimiento y bueno, buscamos un poco más de... Y la verdad es que funciona muy bien. Oficina de Transformación Digital, que la estamos poniendo en marcha ahora. La semana que viene anunciamos la Oficina de Transformación Digital de las 3 cámaras vascas. Continuidad empresarial. Nos inquieta mucho que hay muchas empresas pequeñas y muy pequeñas que están llegando al final de su vida. Pero no porque la empresa no es competitiva, sino porque su dueño, su gerente, está llegando al final de su vida. Y la siguiente generación dice que eso de poner el patrimonio por delante y trabajar no sé cuántas horas, pues si puede, no. Entonces, trabajamos mucho en este campo. A nosotros lo que nos inquieta es que se mantengan las empresas y que se mantenga el empleo. Y bueno, pues todos los años 10, 12 proyectos hacemos donde lo que buscamos es pues que sean los trabajadores quien cojan la empresa o que haya una integración vertical o que haya unos inversores, etcétera. Viartean, que es la Cámara de Comercio Transfronteriza con Iparralde. Y luego el Foro de Movilidad Eléctrica, que lo conocéis también muy bien, porque tenemos más o menos unas 100 empresas de Guipúzcoa, donde ahí lo que estamos es informando, dinamizando todo lo que esté sucediendo en este campo de la movilidad eléctrica, las tecnologías, etcétera. Ahí trabajamos muy de la mano de Móvil y trabajamos también la diversificación de empresas que hoy están en el campo, están en el motor de combustión, pero pues que no van a poder estar en el motor eléctrico, pero que tienen un saber hacer y un conocimiento que les puede llevar hacia otros sectores. Y ahí estamos trabajando. Más de 700 empresas al año, 57 países, 115 empresas en grupos de cooperación y 96 planes de internacionalización. Subcontratación, que es el departamento que dirige Íñigo Usandizaga. Este es un área de especialización que tenemos, ¿vale? Lo que hace Íñigo es buscar pedidos para nuestros clientes en los mercados internacionales. ¿Cómo lo hace? Pues se va a ferias, bueno, él y su equipo van a ferias, a Nantes, a Alemania, a Mides, a Bilbao. Y luego, sobre todo, están constantemente visitando compradores europeos que, por la credibilidad que tienen y porque somos la Cámara, nos reciben, y también trayendo aquí a compradores europeos, que luego visitan nuestras empresas. La semana pasada tuvimos una delegación de 12 franceses y la verdad es que estuvo bien. Yo pude ir a cenar con ellos y daba gusto ver lo que valoraron, lo bien que nos hablaron de las empresas con las que habían estado. 10 países, es sobre todo Europa, aquí, porque es un producto que viaja con dificultad. 180 encuentros B2B, 331 oportunidades comerciales. Y por hablar de realidades, el año pasado, que fue un año muy difícil, pues gracias a todo esto, nuestras empresas cerraron 2,8 millones de euros de pedidos, que el año pasado con la que cayó, pues ya venía bien. Asesoría fiscal y legal, Andoni Zabala, especializada en el ámbito internacional, asesoramiento legal, contratos de agencia, contratos internacionales, etcétera, asesoramiento fiscal, expatriados, etcétera, la Corte de Arbitraje. 35 empresas, 14 países, 7 procedimientos arbitrales. 7, una media. Hay años que son 12, hay años que son 5, depende de lo que caiga, ¿no?
Territorio de Guipúzcoa, que lo dirige Amalur Anguiozar. Aquí, sobre todo, estamos posicionados en el ámbito del comercio, un poco en el turismo, pero sobre todo en el ámbito del comercio, en la digitalización, en la continuidad empresarial, en la consultoría, en la competitividad. Sobre todo trabajamos con programas del Gobierno vasco y ahora empezamos con la Diputación. Está Euscommerce, que es digitalización, Berris Empresa, la continuidad, la Escuela Basque Retail, que es la formación online, y luego estamos haciendo mucho movimiento últimamente con Ticketbuy. Bueno, pues 1900 comercios y empresas de servicios con los que hemos trabajado. Es verdad que todas estas jornadas que estamos haciendo de Ticketbuy en Guipúzcoa, que han despertado muchísimo interés, pues se han movido a muchas empresas, pero trabajamos con muchos. Resumen. 6.300. ¿Qué hacemos? Porque todo el mundo sabe lo que es la Cámara. No, todo el mundo sabe que hay una Cámara, pero cuando nos preguntamos, y a mí el primero antes de venir aquí, ¿qué hace la Cámara? Pues más complicado, ¿no? Y es que hacemos muchas cosas. 6.350 alumnos, 381 cursos de formación, 396 orientaciones laborales, 921 desempleados, 912 empresas. Trabajamos en 63 países, 115 empresas en grupos de cooperación, 87 jornadas y talleres, 3.151 asistentes a jornadas y talleres, los 1.900 comercios y empresas de servicio, 316 emprendedores y fruto de ese movimiento del emprendizaje se constituyeron 23 empresas. Y luego también tenemos una labor corporativa. Estamos en el puerto de Pasaia, que el puerto de Pasaia es un elemento de competitividad para una serie de empresas de Guipúzcoa que lo usan todos los días porque les va bien, porque les ayuda a tener una logística más barata, tanto de import como de export. Entonces, ahí tenemos 3 representantes y representamos un poco lo que es la parte de la empresa, ¿vale? Ahí es la exigencia de que siga siendo competitivo y mejor, y tenemos un proyecto de inversión muy bonito. Estamos en Orchivía, en la Sociedad de Promoción del Aeropuerto. El año 19 cogimos una champa muy buena, por encima de 300.000 pasajeros, más de 30.000 pasajeros al mes, récord de ocupación, etcétera. Las hemos pasado canutas en los meses pasados, como todos los aeropuertos, porque no había demanda, no se podía bajar. Ya estamos volviendo, nuestro reto es conseguir 40.000 pasajeros al mes. Además de Iberia y Vueling en Barcelona y Madrid, donde estamos, y se consiguió que bajaran los precios de los vuelos a Madrid, cosa que diréis que no era difícil, pero bueno, se consiguió. Tenemos una nueva compañía, Volotea, que está trabajando ya desde este mes aquí, con vuelos a Baleares y más que va a hacer. Teníamos el British Airways con el vuelo de Londres, London City, que Arantxa conoce bien, que el año pasado estaba todo cerrado por la pandemia, no se pudo. Este año, con la variante Delta de los British, tampoco se puede, pues a ver si el que viene. Y luego nuestra participación en Cámara de España. Y ya acabo. Primero quiero agradecer al equipo de la Cámara, que ha trabajado en estos premios, y sin ellos no los hubiéramos podido hacer. Leire, Iñaki, Irene, Íñigo y demás. Y luego un especial agradecimiento a las empresas que tenéis la camiseta en la Cámara, que estáis con nosotros todos los días y que nos ayudáis a que hagamos este trabajo. Primero, con las aportaciones voluntarias. AMPO, ArcelorMittal, CAF, Indar, Orona, Kutxa, Fundazioa, Irizar. Les unimos a los que estáis en nuestro comité ejecutivo, que es nuestro consejo de administración, que tenemos un consejo de administración muy bueno, muy exigente, que exige y que da. Y bueno, ahí veis a las empresas. Y luego ya les juntamos las empresas del Pleno, que es como nuestra junta de accionistas, donde todavía estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un poco la Cámara de Guipúzcoa y gracias a todo eso y a todos ellos lo podemos hacer. Eskerrik asko. Gaur, Gipuzkoako bazkundeak, denon etxeak elkartzen gaitu hemen. Ondorioz, Javierren eskutik, etxe barrua zerbait geixiago ezagutu dugu. Ahora es hora de salir fuera y conocer más sobre el mundo en el que actuamos y tratar de construir el futuro al que nos vamos a enfrentar. Horretarako, Josu Ugarte, Schneider Electriceko Iberia Erguneko presidentea izango dugu gurekin. Nahi duzunean, Josu. Hola, estamos ya, ¿no? Bueno, egunon, eskerrik asko, Pedro, por invitarme y, bueno, un placer estar aquí con, bueno, pues muchísima gente que os conozco y que sois amigos y bueno, y un poco más nervioso de lo habitual porque yo soy de Mondragón, todo soy guipuzcoano y claro, esto pues influye mucho más, ¿no?
Bueno, pues lo que quería compartir con vosotros es bueno, pues cómo está el presente y cómo podemos construir el futuro, ¿vale? Y, bueno, como he estado muchos años en el exterior y ahora trabajo en una multinacional, pues he visto el exterior desde Euskadi y he visto Euskadi desde el exterior, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ver si puedo daros algunas pistas que sean interesantes. Con que os quedéis con alguna idea que os parezca interesante, ya me sirve. Pedro me ha dado 30 minutos y, bueno, voy a intentar ceñirme. Si me dices, cuando me faltan 5 minutos, me dices, ¿vale? Entonces, voy a dividirlo en dos partes. Una va a ser comprender lo que está ocurriendo hasta hoy y luego qué es lo que podemos hacer, ¿vale? Venga, pues vamos allá. Bueno, lo primero, la incertidumbre, ¿vale? La incertidumbre es el desconocimiento de lo que viene, ¿vale? Con cierto temor, y el problema es que suele paralizar las actividades, ¿vale? Y deciros que la incertidumbre se va a quedar para siempre. Bueno, para siempre, no sé, por los próximos 30 o 40 años, pero con la supercomputación, con la inteligencia artificial, etcétera, vamos a vivir en incertidumbre. Y esto lo tenemos que tener clarísimo, ¿vale? Entonces, la incertidumbre tenemos como dos opciones. Una es la incertidumbre, bueno, pues, que nos genera ansiedad, que este es el miedo que tenemos a que el futuro sea malo para nosotros, para nuestras familias o para nuestra compañía, ¿vale? O podemos pensar en una oportunidad, y aquí no voy a hacer como los americanos, que dicen que cada crisis es una oportunidad. Pero bueno, nos encontramos con una situación y tenemos que ver qué oportunidades tiene, ¿vale? Pero lo que es interesante es que la incertidumbre la genera la complejidad, ¿vale? Y la complejidad es la dificultad de entender lo que está entretejido o entrelazado. Y entonces lo que está pasando ahora mismo es que hay 4 fuerzas globales, macrotendencias, que son estas 4, ¿vale? La globalización, la revolución digital, la expansión del conocimiento y la emergencia climática, ¿vale? Y cada una de ellas tiene, pues ya veis, un montón de cosas debajo, ¿vale? La urbanización, la pirámide demográfica, la convergencia tecnológica, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto ya lo conocéis, por lo tanto, bueno. Pero cada una de ellas son causa y consecuencia de las otras. Son interdependientes, son heterogéneas, pluridimensionales, generan dilemas y paradojas y muchas son exponenciales, ¿vale? Y esto es lo que está ocurriendo hoy. Estas 4 tendencias están pegándose una con otra, ¿vale? ¿Qué está ocurriendo? Pues que la tecnología, la mayoría de la tecnología se genera en las ciudades, en la urbanización. Muñiz os dio una presentación en la Diputación, Javier, muy interesante sobre el conocimiento tácito y explícito. La pirámide demográfica tiene que ver muchísimo con la revolución digital. Las personas más jóvenes van a nacer digitales. Impacta de lleno en la geopolítica, como vamos a ver ahora, en los aprendizajes. Bueno, todos, ¿vale? Los 4 están generando consecuencias y causas unos sobre otros. Y generan impactos directos. Y el primer impacto es el del rol del Estado. ¿Qué está ocurriendo? La geopolítica está cambiando y esto lo que hace es que empiecen muchos de los países para protegerse, ¿vale? Ante lo que hemos visto y lo que va a venir, pues lo que hacen es imponer trabas arancelarias o otro tipo de problemas fronterizos. Y esto lo que implica es que el posicionamiento internacional de las empresas pues cambia. Porque claro, si estamos exportando a un país y ese país en un determinado momento va a poner aranceles o otro tipo de trabas arancelarias, bueno, o lo planificamos o es posible que de un día para otro nos quedemos sin ventas. Y esto ha pasado con muchas empresas en Euskadi, ¿vale? Entonces, si estamos solo exportando en un mercado que es importante, ya podemos pensar que o tenemos una mayor presencia allí, a través de una oficina de representación, una oficina comercial, una fábrica o una alianza, una joint venture, ¿vale?, que permite tener menos riesgo, pero que te permite estar en ese mercado, porque si no, de un día para otro, pues puede haber problemas. Y entre ellos los normativos, porque con el tema de ciberseguridad y con el tema de la sostenibilidad va a haber muchísimas normativas diferentes. Por lo tanto, ojo con esto. Las eficiencias, bueno, la de la transformación digital es clara, ¿vale? Se puede hacer muchísimo más con muchísimo menos, pero también hay de eficiencias, por ejemplo, comerciales. Ahora se pueden hacer muchísimas más visitas con mucho menos coste, ¿vale? Y eso no lo estáis viendo en vuestras compañías, pero esto es uno
uno de los grandes cambios que nos ha traído el COVID-19, ¿no? Luego está la gestión remota. Hoy se puede gestionar una máquina, una instalación, un edificio, una fábrica desde cualquier lugar. Y esto además tiene impacto en la seguridad de nuestras personas. La sostenibilidad y el escrutinio social, bueno, pues esto está claro, ¿vale? Luego haré un puntito más profundo sobre esto. La dificultad de absorción de las disrupciones tecnológicas, ¿vale? Muchas empresas, por las que estáis aquí, una empresa de, no sé, de 20 millones de euros de facturación industrial puede tener 12 personas en su departamento de I+D y, no sé, 7 personas, 8 personas en su departamento de informática. Bueno, pues con estos recursos es muy difícil incorporar todas las tecnologías que se están desarrollando. En Euskadi lo estamos haciendo, o lo estáis haciendo bastante bien, porque hay un ecosistema que ayuda a todo esto. En otras zonas es muchísimo, muchísimo peor. Entonces, el desarrollo del ecosistema para integrar las tecnologías es súper importante, ¿vale? Las fabricaciones locales, hoy en día se puede, gracias a la automatización, fabricar un producto a coste de escala, ¿vale? Por lo tanto, podemos competir con fabricaciones en cualquier lugar del mundo. El paso del CAPEX al OPEX es el paso de poseer a utilizar. Y este es uno de los grandes cambios que nos va a pillar a todos, ya lo siento. A algunos me imagino que ya estáis, pero nos va a pillar a todos, ¿vale? Y lo vamos a ir a ver un poquito más en detalle luego. Y luego cambian las estructuras de los sectores. Ya no son verticales y cualquiera puede entrar, ¿vale? Entonces, hay una de ellas, de las 4, ya veis que aquí hay varias, pero hay una de las 4 fuerzas globales que es la que realmente está cambiando absolutamente todo el paradigma, ¿vale? Que es la transformación digital. ¿Y por qué? Bueno, pues porque de pronto, y esto empieza en el año, yo diría que en el año 2002, que es cuando se empieza a digitalizar la información, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues que hay un mundo híbrido, el mundo se ha duplicado. Antes las experiencias solo eran físicas, ahora las experiencias pueden ser digitales. Viajes, experiencias de todo tipo, ¿vale? Entonces, este es el primer gran cambio que creo que no lo estamos integrando. De hecho, hay algunas empresas todavía que suelen decir que la transformación digital es una moda. Bueno, pues la verdad es que no me gustaría estar en esa empresa, desde luego. Luego se multiplican los modelos de negocio. Hasta ahora vendíamos directamente, sacábamos nuestro producto del balance y a partir de ahora vamos a hacer modelos de negocio en el que el modelo de negocio es la forma en que monetizamos la propuesta de valor. Y vamos a cobrar en función del uso, en función del consumo, en función del beneficio obtenido. Y esto genera, vamos, un cambio radical. El tercero es donde se multiplica la innovación. Hasta ahora las innovaciones venían por las tecnologías de proceso, ¿vale? Y siempre además sabíamos cómo estaban madurando, no sé, el láser, la electrónica, los nuevos materiales. Hoy no. Hoy tenemos muchas más tecnologías digitales de las que podemos gestionar. Muchísimas más. Por lo tanto, cambia completamente el tiempo, la variable tiempo. Antes decíamos, bueno, dentro de 2 años haremos esto, dentro de 3 esto, eso se termina. Entonces, genera muchísima urgencia y, claro, cambia la innovación. Ahora, la mayoría de las innovaciones, y lo podéis ver en cualquier informe de las consultoras, vienen por la combinación del producto con alguna tecnología. Luego está el comercio electrónico, que se multiplica, ¿vale? Esto ya lo conocéis. Los competidores se multiplican. Nosotros creemos que nuestros competidores dentro de 10 años no van a ser los que son hoy. Estamos seguros, ¿vale? Y estamos viendo, controlando continuamente, a ver quiénes son los nuevos que entran. Más o menos ya los tenemos identificados, pero lo estamos monitorizando. Multiplica el talento. Luego vamos a ver, porque siempre utilizamos el talento y todos creemos que estamos hablando de lo mismo. Yo os voy a dar una definición luego. Y también multiplica el ecosistema, ¿vale? Y por último, las tecnologías, que son las herramientas. ¿Y qué está pasando con las tecnologías? ¿Por qué el cambio es tan profundo? Porque las tecnologías, ahí tenéis un montón de tecnologías, se están madurando al mismo tiempo y se empiezan a apalancar unas sobre otras. La inteligencia artificial empieza a apalancarse sobre las plataformas sobre el IoT y el IoT con los dispositivos inteligentes conectados. Entonces, esto va a toda velocidad y lo que permite es ahora, bueno, pues tomar decisiones en base a datos que no habíamos visto nunca en la vida. Nunca. Y además se democratiza la tecnología, ¿vale?
¿Esto qué hace? Bueno, pues cambia el paradigma. Había un modelo establecido que era, pues, de te vendo, bueno, con las herramientas que teníamos antes, a un mundo completamente diferente, absolutamente diferente, en que se disrumpe por la innovación y encima es a toda velocidad. Entonces, cuando hay un cambio a toda velocidad, con disrupciones, se generan asimetrías, ¿vale? Para un mismo estímulo, pues, bueno, pues hay países que van a salir muy bien y países que van a salir mal. Va a haber sectores que van a salir bien y mal. Va a haber compañías que salgan bien y mal, pero hay compañías que dentro de sectores que van bien van mal y hay compañías que dentro de sectores que van mal van bien. Y por último, lo más importante, las personas. Aquí también hay asimetrías, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos que pensar cada uno de vosotros en vuestros equipos. Pensar si todas las personas con las que tenéis en los equipos tienen la capacidad de, bueno, pues de entender y de afrontar este nuevo mundo. ¿Y cómo hacemos para conseguirlo? Y esto es responsabilidad nuestra, ¿vale? Que hay un montón de técnicas, habéis hablado, no sé cómo se dice en castellano, ¿vale? Pero no creo que hay nombre, pero el upskilling, el reskilling, todo eso. Nosotros creemos que es muy, muy complicado formar a nuestras personas estructurándola la compañía. Creemos que tiene que haber un autodesarrollo. Y esto es muy complicado para la gente que tenemos más de, no sé, 40 años. ¿Vale? Bueno, ahí os dejo. Asimetrías. Y súper complicado. Primero, hay que entender y segundo, hay que transformar. ¿Vale? Y para que veáis que no es sencillo. Bueno, estos son 3 empresas del IBEX 35, ¿vale? Que sabían que venía la transformación digital, tenían los mejores ejecutivos, los mejor pagados, sabían lo que venían desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y no han sido capaces de mejorar. Bueno, esto es la evolución bursátil, pero bueno, las bolsas ya sabéis que al final lo que premia es beneficios futuros, valor de la compañía, dividendos, bueno, pues para abajo. Y, bueno, he puesto 3 compañías digitales que las conocéis, Microsoft, Amazon y Tesla, ¿vale? Se salen del mapa, ¿vale? La valoración de unos 400, el otro es 500 y Tesla debe andar por el 1000 o algo así, ¿vale? No es sencillo. O hacemos la transformación o nos vamos a quedar atrás, ¿vale? Y la simetría, la velocidad a la que va esto nos va a dejar muy atrás si no lo hacemos bien. Por tanto, dicho esto, hay que entenderlo, ¿no? La complejidad viene de las 4 fuerzas globales, la revolución digital es la que altera el paradigma, con disrupción y aceleración, y esto genera asimetrías, ¿vale? Bueno, y entender esto es un alivio, ¿no? Digo yo. A mí me parece que es un alivio. Me parece que, bueno, pues que conocer en profundidad lo que está ocurriendo, bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que... ¿A qué nos enfrentamos? ¿Vale? Y nos enfrentamos a incertidumbre que va a seguir ahí, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, ¿qué hacemos? Pues vamos con ello. No necesitamos un cambio, ¿vale? Un cambio es hacer las mismas cosas de manera diferente, ¿vale? Hay muchas empresas que dicen, no, he nombrado un director digital y lo he puesto en el comité de dirección, estupendo, ¿vale? No sirve. O he cogido la digitalización de pedidos y la he puesto, en vez de en el back office, la he puesto en marketing, tampoco sirve, ¿vale? Ni le he puesto una iPad a los comerciales. Esto no es, ¿vale? Y la transformación significa incorporar capacidades diferentes. Y ahora vamos a ver cuáles son las capacidades que creemos que hay que incorporarlas, ¿vale? Entonces, el mundo se duplica y aparecen empresas digitales, que son las modernas, ¿vale? Y las otras están las empresas, la mayoría de los que estamos aquí, con cariño, ¿vale? Que somos las empresas establecidas, tradicionales, los ingleses se llaman los incumbents, ¿vale? Entonces, las empresas digitales, este es un estudio que ha hecho la Boston Consulting, no hay muchos estudios, para ver cómo evoluciona, cuál el porcentaje de lo digital o de la economía digital dentro del Producto Interior Bruto. Hay muy pocos estudios, ¿vale? Este es uno de la Boston Consulting con Adigital, que habla del 19% aproximadamente, ¿vale? Hay otro de Huawei con Oxford Economics, que en vez de 22 habla de Estados Unidos en el 28%, y que dice que el 67% de toda la riqueza que se crea hoy en China es a través de la economía digital. No he conseguido más información, ¿vale? Pero no sabemos si dentro de 10 años este 20 va a pasar al 40 o al 50,
y dentro de 20 al 80, porque esto va a una velocidad tremenda. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos pasa? Que hay dos tipos de compañías. ¿Vale? Y aquí os pido que penséis cada uno en la vuestra o en las organizaciones en las que estáis. Son las establecidas, incumbents, nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, y las nuevas, ¿vale? Las digitales. Todas las digitales tienen una serie de características. Pues tienen la velocidad, son creativas y las establecidas trabajamos más en escala y productividad. Entonces hay unas diferencias. Por ejemplo, el liderazgo, pues nosotros es el tradicional, te pongo los objetivos y tú me entregas resultados. ¿Vale? El liderazgo de las nuevas es más transformador, más inspirador. Luego entraré un poquito ahí también. Organización jerárquicas y matriciales y, por otro lado, empoderadas y autónomas. Las decisiones, nosotros somos muy buenos en planificación, en optimización y en control. ¿Vale? Y ellos no. Ellos toman todas sus decisiones en base a datos. Y aquí otra pregunta, que no me va a dar tiempo a comentar, pero bueno, os lanzo una pregunta. Si tenéis bases de datos de oportunidades comerciales, ¿cuántos de vuestros comerciales meten los datos para poder tomar decisiones? ¿Vale? Nosotros somos muy avanzados y la verdad es que todavía nos queda años luz. Vais a Microsoft y Microsoft mete el 100% de los datos en el mismo momento. Todas sus acciones de marketing son, al segundo. Segmentan, prueban campañas, una diferencia competitiva nunca vista. Y esto nos vamos a enfrentar con todas las empresas nuevas, las empresas tradicionales. ¿Vale? La experiencia, bueno, nosotros tenemos experiencia en la tecnología de proceso y de la cadena de valor y las empresas nuevas, sobre todo, se orientan a la experiencia del cliente. Equipos, nosotros profesionales con competencias básicas. ¿Vale? Yo soy ingeniero, tengo que saber de mecánica, de electrónica y tal, ¿no? Las empresas nuevas no. Las empresas nuevas tienen el autodesarrollo como competencia. ¿Vale? Ellos mismos se encargan de formarse. ¿Vale? Pensar en nuestras organizaciones y esto pasa. Y por último, la gestión del ecosistema. Nosotros siempre creemos que la relación tiene que ser cliente-proveedor. Pues no. ¿Vale? La relación tiene que ser de igual a igual en los ecosistemas actuales. Entraré un poquito más en el ecosistema luego, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues tenemos que convertirnos en empresas ambidextras, es decir, o incorporamos características de las empresas digitales a las nuestras y nosotros tenemos competencias. O sea, sabemos, tenemos cuota de mercado, tenemos marca, tenemos personas que saben cómo hacer las cosas, pero tenemos que incorporar muchas características de las empresas que hemos visto, de las digitales, ¿vale? Y yo creo que aquí hay como tres importantes transformaciones que hay que hacer. Bueno, los cisnes negros ya conocéis, ¿no? Esto escribió Taleb en el año 98, 2010. Y bueno, pues hay una serie de cisnes negros. Sabéis que son eventos raros con un impacto tremendo socioeconómico, ¿vale? Y que una vez que han ocurrido todo el mundo ya sabía que iban a ocurrir, ¿vale? Bueno, típico. Pero ahí aparecen otros que son los rinocerontes grises, que esto lo dijo Michel Bouquer en el año 2016 y hablaba que son eventos que sabes que vienen y que no haces nada para afrontarlos. Viene una revolución cultural, ¿vale? Por todo el cambio de paradigma, viene una transformación digital a lo bestia y viene la parte de la sostenibilidad. ¿Vale? La parte de la sostenibilidad va a tocar mucho más a la administración, etcétera, y a las empresas que son electrointensivas, pero a otras empresas no. Pero las dos primeras llegan, o sea, vienen, ¿vale? Y el rinoceronte viene a toda velocidad. O las afrontamos o vamos a estar fuera del mercado, desde mi punto de vista, ¿vale? Entonces hay que hacer 5 cosas y voy a ir muy rápido sobre las 5. Muy rápido, ¿vale? Pero os voy a dar cuáles creemos que son las que nos faltan. Son el nuevo liderazgo, el talento y el ecosistema, el conocimiento de las tecnologías, ser activista en sostenibilidad y el nuevo acercamiento al cliente, ¿vale? El primero, ¿qué es ser un líder? Si esto veis, toda la literatura sobre esto normalmente se centra en 3 cosas, ¿vale? En establecer la estrategia, en dar forma a la cultura y crear el mejor equipo. Bueno, pues hoy en día, con la revolución digital y con la incorporación de las nuevas generaciones, ahí va. O el líder es auténtico, humilde y generoso, o no vamos a traer talento, o el talento que traigamos se nos va a ir. Parece una bobada, es importantísimo.
Y os lo digo que nosotros trabajamos, somos 135.000 personas en el mundo. Vamos, aquí nos peleamos porque no se nos escape ninguno. Porque el tema de la diversidad es absolutamente clave en la innovación, ¿vale? Y esto significa que tiene que haber muchas menos jerarquías, desaparecen las jerarquías, y eso no significa que desaparezca la responsabilidad, que hay más conflicto. Y sobre todo los que vais a hacer la transformación, o los que estamos haciendo transformación, saber que no es nada cómoda, que es desagradable no, que genera una sana incomodidad, ¿vale? Que duele un poquito, y entonces hay que estar convencidos, porque además no hay reconocimiento. ¿Vale? Y, bueno, hay que desarrollar el aprendizaje y la diversidad de todo tipo, ¿vale? En nuestro caso, por ejemplo, en mi caso, el 50% de mi comité de dirección son mujeres y 2 de ellos son extranjeros, ¿vale? Entonces, bueno, aquí hay que incorporar la diversidad. ¿Qué pasa con el talento y el ecosistema? ¿Qué es el talento? Antes el talento necesitábamos que se desarrollara en una compañía, entraba en la compañía, como no había conocimiento de todas las tecnologías del proceso, solo había en la compañía, pues tenía que entrar alguien y tardaba 2 años, 3 años en realmente aportar valor, ¿vale? Esto cambia completamente. Todos nuestros equipos tienen tanto más información que nosotros. Por lo tanto, el talento es aquella persona que es capaz, por sus características personales, de aportar valor desde el minuto 1. Y esas características pueden ser comerciales, pueden ser estratégicas, pueden ser de gestión de personas, y la más fácil de ver es las características tecnológicas. Puede haber una persona que entre en la compañía en minuto 1 y aporte valor. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros somos 135.000, como os he dicho. Bueno, pues para hacer redes neuronales y lanzarlos contra base de datos de oportunidades de clientes, pues hemos tenido que contactar con un tío de Bilbao. Ya lo siento, pero bueno, pero es de Bilbao. Y se llama Julen, ¿vale? No tenemos dentro de la compañía nadie que sepa gestionar esto como lo gestiona él. Entonces, esto hace 12 años o 15 años era imposible de verlo así. ¿Qué pasa? Que hace 2 años nos enfadamos con el Julen. Porque, claro, mis equipos pensaban que era un proveedor. Y el Julen que dijo, pues fuera. Y nos quedamos sin propuesta de valor. Esto no había pasado nunca tampoco. Nunca. Ahora el talento es tan importante porque tiene relación directa con las propuestas de valor que hagamos. Y bueno, y he puesto además que es más difícil gestionar o incorporar talento en empresas pymes que en startups y multinacionales. ¿Vale? En startups, por el tema del sentido de pertenencia, la libertad, etcétera, y en las multinacionales por esa promesa de relaciones internacionales, de conocimiento y tal. En las pymes es más difícil atraer el talento, ¿vale? Y sin embargo tienen mucha más capacidad de toma de decisiones. Y bueno, y el gestor generacional, no voy a hablar aquí de las generaciones, pero la última generación que se está incorporando no tiene nada que ver con lo que hemos gestionado hasta ahora. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Y luego está el ecosistema, ¿no? Y el ecosistema no es, bueno, aparte de la triple hélice que decíamos, ¿no? Es una comunidad dinámica de agentes diversos en los que hay freelancers, como el Julen, este que os estoy contando, y que no hay que tratarles como si fueran proveedores. Y esa relación es en la que te eliges tú, ¿vale? No es que le elijas tú a él, sino nos elegimos los dos. Y lo que te permite es tener muchísimo más talento, te permite testar cualquier tipo de innovación que tengas, mucha más velocidad, y aquí, bueno, pues aquí el objetivo es que ser el nodo central, es decir, ser vosotros, las empresas, que capturen, ¿vale?, la oportunidad y que luego sepan repartir juego con el ecosistema, ¿vale? Y esto ha cambiado radicalmente. Un apunte sobre la transformación digital, ¿vale? Y aquí no voy a entrar mucho, pero sí un apuntito, ¿vale? Primero, lo más importante son los datos. Y casi nadie tiene los datos bien. Casi nadie, ¿vale? ¿Por qué? Porque los datos normalmente suelen venir de aplicaciones históricas o porque has comprado otras compañías o porque, bueno, pues porque no, hace 10 años no había este tipo de preocupación, ¿no? Entonces, claro, lo más importante de todo, lo básico para empezar una transformación digital son tener los datos bien. Y esto significa que estén contextualizados con la temperatura que hayas obtenido, la presión, la humedad, etcétera, que fluyan entre
¿vale?, entre diferentes departamentos para acabar en una plataforma, que sean en tiempo real para tomar decisiones y que haya continuidad del dato. Continuidad es que metas la información de un activo, por ejemplo, de una máquina, y esa información sea válida para todos, hasta operaciones y mantenimiento, ¿vale? Entonces, lo más importante de todo es que el dato esté bien. Y en segundo lugar es la utilización de plataformas, ¿vale? Creemos que desarrollar una plataforma, una compañía, es un auténtico error. O comprar soluciones que son propietarias. Hay que irse a plataformas abiertas. Y luego la compañía que conoce su producto puede desarrollar aplicaciones sobre esas plataformas, ¿vale?, pero no desarrollarlas. Entonces, las plataformas, que hay muchísimas en el mercado, tienen que ser integrables, escalables, agnósticas, que trabajen con cualquier producto de cualquier marca, que sean ciberseguras, que sean no cautivas con un solo proveedor, ¿vale?, y además que sean competitivas en precio. Es la única manera de hipotecar el futuro. Y en tercer lugar, no hay, o nosotros no conocemos, ¿vale?, y conocemos bastante este tema, no conocemos empresas que tengan integrado absolutamente todo, ¿vale? El gran diferencial de las compañías es que tengas la fábrica, el edificio, la infraestructura, lo que sea, lo tengas en datos, y esto hay muchísimas de las que estáis aquí, ¿vale?, pero esto hay que conectarlo de alguna manera con el ERP, ¿vale?, lo que es el negocio, ¿vale?, el SAP o lo que sea. Esto hay que conectarlo también con la base de datos de clientes, ¿vale?, para que cualquier incidencia que tengas durante el proceso, en la cadena de valor, lo puedas utilizar. Hay que conectarlo también con las operaciones de mantenimiento y por último, con un módulo de sostenibilidad. La empresa que sea capaz de tener todo esto integrado va a ser una de las grandes ganadoras de este nuevo tiempo. Y para mí, las empresas pequeñas y medianas son mucho más flexibles para hacerlo que las empresas grandes. Trabajamos con empresas alemanas, francesas, etcétera, y les cuesta muchísimo, muchísimo, porque tienen aplicaciones de antes, ¿vale? Entonces, bueno, al final lo que necesitamos es, para mí, estos tres puntos, ¿no? Porque la transformación digital al final es convertir todo el entorno empresarial en datos que sean susceptibles de ser analizados y explotados. Voy terminando. La sostenibilidad. Bueno, la sostenibilidad tiene, pues, un elemento que conocéis todos, que es, bueno, las prioridades para solucionar la emergencia, la eficiencia, la circularidad, la electrificación y la descarbonización, pero por debajo hay cosas que son mucho, mucho, mucho más importantes y que no las estamos viendo, ¿vale? La primera es la mayor concienciación, y esto es el impacto en la marca. Como tengamos alguna acción que no sea sostenible o lo que sea, vamos a tener impacto en la marca, sobre todo en las empresas de B2C y sobre todo por el efecto de las redes sociales. La atracción del talento. Para atraer talento joven, este es uno de los principales atractivos. En nuestro caso, en nuestra empresa, es el tercero. A nosotros nos eligen en tercer lugar por ser sostenibles. El acceso a la financiación, y ese también es otro tsunami. La mayoría de los bancos y de los fondos de inversión, entre ellos BlackRock, están saliendo de inversiones en empresas con emisiones de carbono. O tienes una hoja de ruta de sostenibilidad o las vas a pasar canutas. Y esto a lo bestia, ¿eh? Luego, los requerimientos del partner. Esto es el cliente. Es decir, que venga un cliente y te diga, oye, mira, yo tengo que ser para el 2030 emisiones cero, tú también. Y esto está pasando así. Entonces, este tema hay que abordarlo, porque este cliente, como no lo hagas, te va a sacar del mercado. Y además te va a pedir que tengas el plan y que vayas cumplimentando los pasos, si no vas a estar fuera. Y por último, la mayor presión regulatoria, que esto, bueno, pues esto está claro, ¿vale? Bueno, entonces creemos que los fondos de la Unión Europea pues, podrían acelerar esa transformación, ¿no? Esos 3 rinocerontes que vienen así, ¿no? El primero de la transformación cultural, nosotros creemos que una pyme, una empresa mediana se puede hacer en 3 años. En una grande cuesta entre 5 y 7 años. Por eso hay que empezar lo más pronto posible. La transformación digital también creemos que una pyme se puede hacer en 2 años y en una gran empresa pues cuesta bastante más, entre 3 y 4. Y en cambio la sostenibilidad pues hay que empezar ya, ¿vale? Porque esto sí que es, los plazos que nos estamos dando son 2030, 2040, ¿vale? Entonces, aquí solo un pequeño puntito, ¿vale?
Bueno, pues esto puede ayudar los fondos europeos, pero también pueden ser una pequeña trampita en el sentido de que, bueno, nosotros creemos que vienen 2-3 años muy buenos, va a volver a haber dinero, va a volver a haber demanda, como estáis viendo en los últimos meses, y puede que algunas empresas o algunos de vosotros pues penséis que, bueno, pues ya otra vez volvemos a lo de antes y, bueno, pues dejo de hacer la transformación. No, porque dentro de 3 años, cuando se acabe, vamos a decir, el dopaje, pues las empresas digitales que sí han aprovechado o van a aprovechar todos los fondos, el gap va a ser muchísimo mayor. Muy bien, bueno, pues voy bien en tiempo. Ya está, ¿me he pasado? Vale. Bueno, termino ya. Entonces, bueno, ¿qué quería compartir con vosotros? Espero que no os haya asustado, ¿eh? ¿No? Bueno, pues entender un poco la complejidad, que estemos tranquilos con la incertidumbre, sabemos de dónde viene y sabemos qué es lo que está pasando. Y en segundo lugar, pues bueno, pues incorporar estas capacidades diferentes. Os he dado unos pequeños apuntes que creo que son los más importantes, bueno, pero esto nos permitiría ser muchísimo más competitivos, ¿vale? Bueno, pues eskerrik asko. Eta orain bai, ezagutu ditzagun aurtengo enpresa sarituak. Conozcamos las empresas premiadas de esta 29ª edición. Comenzamos con la categoría Berrikuntza Enpresa. Berrikuntza Enpresa saria. Enpresa ekintzailetzaren adibidea, automobilgintza sektoreko enpresetan 3D digitalizazio soluzioak eta ikuspegi artifiziala ezarriz. Ejemplo de emprendizaje empresarial mediante la implantación de soluciones de digitalización 3D y visión artificial en empresas del sector de la automoción. Thin Advanced Systems 2012an sortu zen, digitalizazio soluzio konplexua garatzeko. Ikuspegi artifizialetik eta automatizaziotik abiatuta, bezeroaren piezetan akatsik ez dagoela bermatzeko. Desarrollamos soluciones que digitalizan todo tipo de piezas. Dentro de la cadena de transformación de los materiales, desde que el material se funde, tenemos soluciones que digitalizan justo cuando el material se empieza a fundir, a soluciones que digitalizan la barra, digitalizan luego cuando hay una transformación de esos materiales en productos tipo discos de freno, tipo pinzas, calipers, incluso la chapa que conforma la piel del vehículo. Estas soluciones se pueden integrar en otros sectores, no solo en automoción. En cualquier digamos, superficie que necesite ser inspeccionada de forma inteligente, podemos aplicar los algoritmos y los desarrollos realizados. Por ejemplo, podemos digitalizar desde una carretera, desde el asfalto, hasta un avión completo. La apuesta firme por la formación, contratación de personas y desarrollo de 2 nuevas líneas de negocio ha permitido a la empresa seguir dedicando tiempo al desarrollo y la investigación, dejando una facturación récord de 1,4 millones de euros para 2021, con una cartera de clientes reconocidos a nivel mundial como Mercedes, Gestamp, Nissan, Lingotes Especiales, Ederland o CIE Automotive. 2008 hasieran, Thin Advanced System Groupek garapen berriko proiektuek 70 kontsulta baino gehiago ditu. Kopuru guzti horri aurre egitea posible ez izatean, hausnarketa estrategiko bat egiten da, eta erabakitzen dena da 4 negozio ildoetara zuzentzea. Eta proiektu asko bideratzen dira ikusmen artifizialeko beste enpresa batzuetara. Handik hilabetera, COVID agertzen da, mundu aldatzen da, eta 4 negozio ildo hauek kaltetua suertatzen dira. Etorri zitezkeen eskaera berri guztiak gelditu egiten dira. Pese al parón mundial, a nosotros nos permite focalizarnos en las líneas que habíamos definido como troncales, principales, y nos permite apostar por la formación, la contratación de nuevas personas y el desarrollo de nuevas líneas de negocio, llegando a lanzar al mercado en plena pandemia 2 líneas, que es el Icon y el IC 5.0, que digamos no tienen precedentes a nivel de precisión y de velocidad, ¿no? La consolidación del trabajo realizado en años anteriores, el crecimiento empresarial y los clientes de la organización son el reflejo de que la empresa afronta el futuro con garantías de éxito. Erronka bat izango litzateke mundu mailako erreferentzia izatea ikusmen artifizialeko irtenbideen garapenean. Konplexutasun handiko proiektuetan akatsak neurtzen eta bai antzematen ere.
Bestalde, enpresa antolaketa aurreratu eta erakargarri batekin hastea. Horrela, kualifikazio handiko profil profesionala kontratatu ahal izateko eta baita enpresan mantendu ahal izateko. Zin Advanced Systems, Premio Berrikuntza Empresa. Entrega el premio el director territorial norte del Banco Sabadell, Ignacio Navarro Cameo, y recoge Chema Gallego, director ejecutivo de Zin Advanced Systems. Bueno, muchas gracias a la Cámara por haber primero identificado, ¿no? Porque nosotros, por el tipo de proyecto que hacemos, ¿no? Que siempre estamos digitalizando y asegurando la calidad de nuestros clientes, siempre permanecemos en la sombra. Es muy difícil que nos dejen publicitar algo, ¿no? O sea, muchas veces, en el momento que vas a pedir, incluso para hacer un pequeño vídeo, permisos, pues te lo deniegan, ¿no? Y luego ellos pueden hacer lo que quieran, luego ellos lo publican en las redes, ¿no? Y te sorprenden, ¿no? Te hacen publicidad gratis, ¿no? Pero generalmente nosotros trabajamos en la sombra, ¿no? Y no podemos publicitar nuestros desarrollos. Pues muchas gracias a la Cámara por, aun permanecer en la sombra, haber sabido identificar lo que estábamos haciendo. Por supuesto, al jurado por haber elegido a Zin Advanced Systems Group como una empresa que se merece este premio, porque a nosotros este premio es muy importante. O sea, este premio a nosotros es un sello para un poco fortalecer nuestras líneas estratégicas de crecimiento y de internacionalización. La imagen que tiene la Cámara en el mundo para nosotros es una entrada en muchas empresas internacionales y lo vamos a intentar aprovechar seguro. Luego quería aprovechar para reconocer y compartir este premio con las empresas y organizaciones que nos han ayudado desde el principio, ¿no? Desde que empezamos en el 2012, ¿no? Muchas gracias a todos, ¿no? por ese incansable apoyo que hemos tenido, que cada uno ha aportado su pequeño granito y que ha posibilitado que en épocas de verdadero incertidumbre, ¿no? Porque a nosotros nos afectan todas las crisis, pero bueno, seguimos creciendo. Nos afectó el diésel, nos afectó el COVID y nos afectaron la falta de chips también, ¿no? Pero nosotros seguimos apostando por crecer y el recurso que tenemos disponible lo aprovechamos para contratar personal y seguir creciendo, ¿no? Muchas gracias a esas personas y muchas gracias sobre todo al equipo de Zin, ¿no? Que somos un equipo, aunque yo estoy aquí, soy el mayor de todos, ¿no? Y ya estoy ya por encima de los 50, pero la media de edad de nuestro equipo está por debajo de los 30 años, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a esas personas que por sus valores y sus principios consiguen interiorizar los retos de los clientes y luego es muy fácil crear una línea de negocio, ¿no? Cuando se aporta tanta pasión, tanta inteligencia y tanto conocimiento, al final la línea de negocio se crea sola, ¿no? Pues un reconocimiento para ellos porque realmente ellos son los que han permitido que hoy estemos aquí. Eskerrik asko. Zerbitzu enpresaren saria. Enpresaren kultura eraldatzen izan duen arrakastagatik, nazioarte mailan proiektu handi eta konplexuak aurrera eramateagatik eta 4.0 mantentze lanetan oinarritutako barneko ekintzailetza ekimenen arrakastarengatik. Premio a la empresa de servicios, por su éxito en la transformación de la cultura de la empresa que culmina con la captación de proyectos de alta complejidad y envergadura a nivel internacional y en una iniciativa de intraemprendizaje basada en el mantenimiento 4.0. Hernaniko lantegi batean du jatorria, 40 urteko ibilbidea beteko duen Euskabea enpresak. Urumeako elektroteknika izateko asmoarekin eman zituen lehen urratsak kaxa elektrikoak fabrikatuz eta inguruko enpresa instalazio elektrikoen mantentze zerbitzua emanez. Ordutik hona, gertaera askoren lekuko izan da Euskabea. Somos integradores eléctricos. Hacemos desde proyectos llave en mano
desde la ingeniería base, desde la ingeniería de detalle, la construcción de los cuadros, el montaje en destino en cualquier lugar del mundo, insisto, de estos proyectos y el mantenimiento posterior. Ya en 2017, cuando entramos el grupo directivo nuevo, con la orden de modernizar, de hacer crecer, de hacer sostenible Euskabea, se decidieron unas inversiones importantes tanto en instalaciones como en recursos humanos. Después de 40 años de experiencia, donde hay mucha gente aquí que lleva toda la vida en Euskabea y donde la introducción de nueva gente, de nueva savia y de nuevo conocimiento, pues nos da unas garantías de éxito en los proyectos muy importantes. La nueva dirección de Euskabea hizo una apuesta firme por transformar la cultura organizacional y le ha llevado a convertirse en una empresa referente en el sector, enfocada a gestionar su conocimiento y ampliar notoriamente su facturación. Gure apustua izan da, gure zerbitzu zena indartzea. Eta orduan gure bezeroekin egon gara lehenbiziko egunetik azkenen arte. Hasi ginen aldatzen, ekintza edo tarea, oinarrituta zegoen kudeaketa bat, ardurarekin zer ikusia daukan kudeaketa batera. Gure apustua da erabakiak hartzea galderak sortzen diran lekurik gertuenean. Gure jendeak elkarrizketa zuzena dauka bezeroarekin. Eta elkarrizketa horrek eman dezake edo zure negozioa haztea, edo balio erantzi hori handitzea eta aldaketa kulturala izan ez balitz. Eta aldaketak horri dagokion itxura aldaketa eta jarrera aldaketa eta izakera aldaketa ez litzake posible izan. Con el fin de garantizar el futuro y ofrecer y controlar desde la sede de Andoain el servicio de mantenimiento de las centrales hidroeléctricas de todo el mundo, Euskabea emprende internamente creando Satins, una empresa que ofrece soluciones 4.0 y monitoriza sistemas de alta complejidad eléctrica. Lortu da, gure mantenimentu planak izatea enpresen mantenimentuaren konplize. Estamos muy atentos a lo que pasa para no quedarnos atrás. Y lo que queremos es, en ese sentido, contribuir a que nuestro entorno sea mejor y a que Euskabea permanezca en el tiempo. Euskabea, zerbitzu enpresa saria. Juan Vicente Erauskin, Gipuzkoako Bazkundeko bigarren presidente ordeak emango du saria, eta Eugenio Michelena, Euskabeako zuzendari nagusiak jasoko du. Mi esker, estamos súper contentos con este colofón de 3 años de plan estratégico que hemos llevado a cabo. Después de oír a Josu, lo teníamos planeado ya antes, vamos a hacer el nuevo plan estratégico y la verdad es que creo que estamos bien posicionados para el futuro que viene. Agradecer a la Cámara su apoyo y su reconocimiento. Este último año ha sido muy duro, para todos ha sido muy duro. Nosotros como empresa de mantenimiento eléctrico y gracias a la solución que habéis visto antes, pues teníamos nuestros 5 hospitales de Guipúzcoa totalmente controlados y eso pues nos ha dado una seguridad tanto a nosotros como a estas empresas, ¿no? Muchos de vosotros ya también tenéis esta solución y ahora con Cámara nos vamos a intentar internacionalizar lo mejor posible. Agradecimiento absoluto, muchísimas gracias, ánimo a todos, que vienen tiempos raros, con incertidumbres, como decía Josu, pero aquí hay mucha inteligencia, mucho conocimiento y muchas ganas de hacer bien las cosas. Mi esker. Ete enpresa industrialari saria. Andoainen kokatuta dagoen enpresa bati iraunkortasunaren eta kudeaketan ekonomia zirkularraren aldeko apustua egiteagatik.
Premio PYME Empresa Industrial, empresa afincada en Andoain por su compromiso con la sostenibilidad y su apuesta por la economía circular en la gestión. Plastigaur es una empresa familiar creada en 1989 por los hermanos Garmendia y las hermanas Goñi, dedicada a la fabricación de envases y embalajes flexibles de polietileno. En la actualidad, la gestión de la empresa corre a cargo de la segunda generación y desde sus inicios, el reto ha sido convertir la empresa familiar en una empresa profesionalizada, manteniendo sus valores iniciales y adaptándose a las demandas del mercado internacional. 2014 urtean, sekzio berri bat jarri genuen. Ordura arte Plastigaurren bakarrik estrusioa egiten zen, bilgarri sekundarioak eta terziarioak egiten ziren bakarrik eta anonimoan edo transparentean, eta 2014 urtean sekzio berri honekin hasi ginen inprimatzen eta igezten edo laminatzen. Orduan, horrek eman zigun aukera, merkatu berrietara juteko. Produktu berri bat sortu genuelako. Zala, bilgarri primarioa. Egune garrantzitsua izan zen Plastigaurrentzako, zeren produktu mota horiek balio erantsia handiago dute. Sí que veíamos que había una lucha contra las bolsas de supermercado y para su eliminación. Entonces, como fabricantes de embalaje flexible, veíamos que el siguiente paso podía ser que fueran contra nosotros. De ahí que dentro del plan estratégico pusimos como eje fundamental la sostenibilidad. Pusimos un lema, convirtiendo una amenaza en una oportunidad. Plastigaur trabaja en pro de la sostenibilidad real con un lanzamiento de productos de la gama EcoGaur, enfrentándose a la llamada sostenibilidad percibida o greenwashing, cuyo único objetivo, dicen, es demonizar un material de forma injusta y sin base empírica. Marka honek edo produktu mota hauek gehien bat material birziklatu erabiltzen dute eta material birziklagarriak egiten dira. Empezamos a calcular lo que es la huella ambiental de Plastigaur y de todos los productos que fabricamos. La economía circular basada en la estrategia de las 3 R's. La R de reducir, R de reutilizar y R de reciclar. Desde Plastigaur siempre le añadimos una cuarta R, que es la R de reeducar. Por mucho que demostremos que el plástico es un material sostenible, por ser un material ligero, moldeable y aislante, vemos que por mucho trabajo que hagamos, si la sociedad no está concienciada, no vamos a conseguir nada. Epe luzera bideratutako enpresa kudeaketari esker, nabarmen aztea lortu du Plastigaurrek. 30.000 tona baino gehiagoko ekoizpenarekin, 50 milioiko fakturazioa lortu dute, eta 160 profesional baino gehiagoko lantaldea osatzea. Estamos recogiendo los frutos de muchos años de trabajo y esto nos está haciendo crecer. Pues ahora estamos en un momento de digestión en el cual tenemos que digerir este crecimiento junto a todos los cambios que esto nos está generando. Plastigaur, Premio Empresa PYME Industrial. Entrega el premio la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, y recogen Antxon Garmendia, presidente de Plastigaur, Asier Flores, director técnico de Plastigaur, y Xavier Noguera, director comercial de Plastigaur. Bueno, egunon denoi. Ez dakit oso ongi euskaraz, orduan 2 minuto daukala erderaz hitz egingo dut. Hoy es un día muy importante para Plastigaur. Cuando hace 30 y tantos años, 2 hermanos casados con 2 hermanas iniciábamos con lo opuesto esta importante aventura, nadie nos podíamos imaginar que al cabo de este tiempo Plastigaur pudiera llegar a ser lo que hoy en día es, ¿no? Es una empresa moderna, innovadora, sostenible y pionera en la utilización de materias plásticas post-consumo que dan salida a la cantidad de toneladas que se generan de este producto. El equipo que ha hecho posible todo esto se encuentra hoy aquí parcialmente representado
Concretamente están el director comercial Xavier Noguera y el director técnico Asier Flores. El resto, los 3 que faltan, cuando recibieron la notificación de que iban a ser concedido este premio, pues estaban ya comprometidos y hoy no han podido estar aquí. Pero bueno, les hubiera gustado, pero no ha sido posible. Bueno, como presidente de Plastigaur, quiero agradecer a la Cámara la concesión de este premio, que para nosotros es muy importante. Y sobre todo, si miramos a años anteriores en que se han dado a grandes empresas, todavía tiene más valor para nosotros. Reiterar mi agradecimiento, eta besterik ez, eskerrik asko. Enpresa nazioartekotzeko saria, Azpeitian kokatutako enpresari, bere sektoreko barne-merkatuko krisia gainditzeko aurrera eramandako nazioartekotzeko estrategiarengatik eta bere produktuaren ikuspegia Europako merkatuko errealitatera egokitzeagatik. Premio a la internacionalización empresarial hará una empresa situada en Azpeitia, por su estrategia de internacionalización como respuesta a la cita de su sector en el mercado doméstico y a la adaptación de su enfoque de producto a la realidad del mercado europeo. Basogintzan esperientzia handiko gizona zen Juan José Astigarragak, basoak erosi, zuhaitzak moztu, taulak zerratu eta egurra lehortzen uzten zuen. Prozesu hori arreta handiz kudeatutako prozesu integral bilakatu da, 40 urteren ondoren, Astigarraga Kit Line enpresan. El primer producto que se fabricó fue el caballete de pino, producto que nos ha permitido entrar en todos los mercados. Desde el primer momento vimos cuáles eran nuestros ejes principales, poner en valor nuestra materia prima, el pino insignis, y por otro, ofrecer productos al mercado del bricolaje en Francia. Francia es nuestro principal mercado, un país con una gran cultura del bricolaje, con un canal de la distribución muy desarrollado, y en este momento Francia supone más de la mitad de nuestra cifra. Damos paso a otros países generando redes de ventas en Italia, en Alemania, en Holanda, en Portugal, en Grecia. Nos hemos dedicado a profundizar en cada mercado y eso ha hecho que nuestra cifra haya incrementado más del 58%. El aporte que ofrece Astigarraga Kit Line es su materia prima, la madera de pino del entorno vasco. Una madera certificada en gestión sostenible de los bosques que permite a la empresa contar con una oferta de productos ecológicos, como es el caballete. Añadimos nuestra sensibilidad hacia la decoración. Intentamos generar espacios atractivos, muy visuales, generando ideas que impulsan la creatividad de las personas. En el caso de nuestros clientes de la distribución, intentamos aportarles gamas muy completas para que ellos puedan ofrecer niveles de precio de producto diferentes y así puedan maximizar la rentabilidad. Gu beti saiatze gea enbalajea ahalik eta atraktiboena izaten. Gure produktua saltzen dugun herrialde ezberdinetako bezeroei katalogoa bere hizkuntzan eskaintzen diogu. Gaur egun sare sozialetan inpaktu handia ari gara edukitzen. Instagramen adibidez 100.000 jarraitzaile izateko bidin gaude. Gure produktuen eskaparate edo erakus leihoa da. Dekorazioa maite duten eta praktikatzen duten mikroinfluencerrekin egiten deulan, eta horrela produktuen baliagarritasuna eta inspirazioak, ideia dekorazioak eta aurkezten dituzte. Frantzian ere gaude sare sozialetan. Las cifras reflejan el crecimiento de la empresa. En 10 años ha duplicado su facturación gracias a su estrategia de internacionalización. Con un 80% de exportación, la empresa ha cerrado este año una facturación de 25 millones de euros y ha ampliado su plantilla a 130 profesionales. Tenemos planeado hacer algunas incursiones en nuevos mercados, como es el Reino Unido. Tenemos previstas unas inversiones importantes a nivel de industrialización y digitalización de procesos. Y por último, nuestro gran deseo es crear riqueza en y para el entorno, generando valor en el sector de la madera en el País Vasco. Astigarraga Kit Line,
enpresa nazioartekotzea saria. Markel Olanok Gipuzkoako diputatu nagusiak emango du saria, eta Itziar Astigarraga Kitlaineko CEO-ak jasoko du. Esto es porque en la mesa no había. Bueno, Kaixo, Egunon, se oye bien. Muy orgullosa de recoger este premio. La verdad es que nos viene este premio en un momento muy especial también en la empresa. Han sido 40 años en los que, bueno, hemos pasado todo tipo de crisis y de éxitos. Y ahora estamos en un momento muy importante, creciendo, consolidándonos, y también estamos pensando en una reflexión estratégica, en nuevas inversiones, en industrialización, digitalización. Bueno, es un momento importante en la empresa. Con lo cual, bueno, pues es un premio, yo creo que ha llegado en el momento pues idóneo, ¿no? Lo primero de todo, quiero dar las gracias a todas las personas de la Cámara por organizar este evento e invitarnos a participar. Hoy es un día muy especial y muy emotivo. En este momento, con mis hermanas y mi hermano, que están aquí, recordamos a nuestro padre, el fundador de la empresa, quien fue nuestro gran maestro. Fue una persona excepcional, emprendedor, honesto y solidario. Y, cómo no, también tenemos presente a nuestra madre, quien está siempre a nuestro lado, apoyándonos y ayudándonos. Por lo que quiero dedicar este premio a ellos, a nuestros padres, porque nos han enseñado a ser una familia empresaria, nos han enseñado a cuidar a la familia y nos han enseñado a trabajar con ilusión para construir una empresa mejor. Por supuesto, extiendo todo mi agradecimiento y admiración a todos los empleados y empleadas de Astigarraga Kitlain. Y, por último, deciros, bueno, que es un placer compartir este premio con todos vosotros y vosotras. Eta eskerrik asko danoi. Aurtengo Gipuzkoako enpresa ezagutzeko unea iritsi da. Konpromisu sozialaren esanaiari buruz ikasgai bat eman duen enpresa, guztien ongizatea lehenetsiz eta produktuen fabrikazioan eta osasun zerbitzuak hornitzean duen posizionamendu estrategikoagatik. Una empresa que ha dado una lección sobre el significado del compromiso social, priorizando el bienestar común y por su posicionamiento estratégico en la fabricación de productos y prestación de servicios sanitarios. Oiarso Mondragon kooperatibako industria alorraren parte da Bexen Medical. 42 urte daramatza osasun zerbitzuan lanean. Gipuzkoan aitzindari izanez. 2020az geroztik, erronka berri handiei aurre egin behar izan die enpresak. Eta 3 dira orain, haren negozio alorrak. Osasun produktuak, lagin biologiko eta medikamentuen kudeaketa, eta maskarak. Allá por marzo de 2020, entre el 12 y 13 de marzo de 2020, recibimos la llamada de la Agencia Española del Medicamento, junto con el Ministerio de Sanidad, donde nos solicitaban la colaboración para la creación de una reserva estratégica nacional de mascarillas para poder combatir con la pandemia.
En Bexen Medical pues analizamos rápidamente la situación, vimos la posibilidad, asumimos el reto y podemos decir que en más o menos unas 6 semanas teníamos en nuestras manos las primeras mascarillas fabricadas en nuestras propias instalaciones. En este caso concreto había que sumarle la escasez de materias primas que había en el mercado, así como la crisis que estábamos viviendo todos en general por el COVID. Llega el anuncio de la llegada de la vacuna para el COVID y junto con ello se veía la necesidad de instalaciones en las que se pudiera mantener la vacuna en ultracongelación. Y aquí nuestro negocio Bioservices ha resultado ser clave, ya que a día de hoy, desde diciembre de 2020, almacenamos, custodiamos y nos encargamos de la trazabilidad total de todas las vacunas que llegan al País Vasco y su distribución. Durante la última década, la diversificación y la búsqueda de nuevas necesidades y oportunidades en el mercado han sido objetivos en los planes de gestión y estrategia de Bexen Medical. Y así ha podido dar solución a una crisis social y sanitaria marcada por la pandemia en tiempo récord. Una transformación que ha venido acompañada de cifras relacionadas con inversiones y con empleo, ¿no? Entonces, ser capaces de invertir más de 5 millones de euros en la puesta en marcha de una nueva planta, de una nueva sala blanca y toda la maquinaria que hacía falta para llevar a cabo la fabricación de mascarillas, supuso para nosotros un esfuerzo, una apuesta importante. También fuimos capaces de generar más de 80 nuevos puestos de empleo, de un empleo de calidad, de perfiles cualificados, mucho perfil biosanitario, técnicos de alta cualificación que nos permitieron en un tiempo récord, en menos de un mes, poner en marcha esa planta. Desde Bexen Medical lo que sentíamos era que teníamos un objetivo empresarial que había que cumplir, pero a su vez teníamos también una responsabilidad social por la situación en la que nos encontrábamos. Creo que le hemos sabido dar una respuesta gracias a la involucración de todo el equipo y entre todos hemos podido llevarlo a cabo. Etorkizuna aurreikustea zaila bada ere, Bexen Medicalek argi du zein den hartu beharreko bidea. Datorren trena datorrela, ura hartzeko prest egotea. El sector sanitario es un sector en el que hay que mirar al futuro con luces largas, porque los procesos de maduración de los nuevos desarrollos, por requisitos regulatorios, por ensayos clínicos con pacientes, requieren de un tiempo de maduración muy largo, con lo cual hay que mirar al futuro siempre a 4 o 5 años. Entonces, apuestas que se empezaron hace ya 5 años, empezarán a ver la luz a partir del año que viene, o en esos nuevos dispositivos donde tenemos apuntalado el crecimiento de Bexen. Bexen Medical, Premio Empresa de Guipúzcoa. Entrega el premio el presidente de Cámara de Guipúzcoa, Pedro Esnaola, y recoge el exdirector general de Bexen Medical, Carlos Arzuaga. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, 2 agradecimientos. Uno, a la Cámara de Comercio por habernos designado como empresa guipuzcoana del año, y otra, al nuevo director general, que me ha cedido absolutamente todo el protagonismo en este acto y que me gustaría que estuviera aquí conmigo. Manu, no sé dónde estás, pero si te vienes conmigo casi mejor. Habréis visto que... Bueno, yo creo que este premio supone el reconocimiento al trabajo que se ha realizado por todas y cada una de las personas que formamos Bexen Medical, tras un año realmente, 2020, agotador y tremendamente difícil de gestionar. Digo agotador porque ya previo a la declaración del estado de alarma ya se pusieron en contacto tanto con Mondragón como con nosotros directamente desde diferentes ministerios, diciéndonos que les echáramos una mano en montar una planta de mascarillas que nosotros, hombre, sabemos fabricar productos hospitalarios desde hace 42 años, pero nunca nos habíamos planteado la fabricación de mascarillas. Pero lo que era peor era con un carácter de urgencia tremebundo.
Es decir, teníamos que estar fabricando mascarillas pues, prácticamente a los 40 días de la declaración del estado de alarma. ¿Esto qué supuso? Pues que durante 4 meses estuvimos abrasados, desde el Ministerio de Industria, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Hacienda, y yo estaba extrañado porque Sanidad no tenía excesivo personal y era Hacienda realmente quien compraba las máquinas, el Ministerio de Defensa, porque parte de las máquinas que trajimos trasladadas por el Ejército, una de ellas iba con destino a Burgos, hasta el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues porque en un determinado momento tuvimos serias dudas de que pudiéramos tener materia prima suficiente para fabricar las mascarillas en tiempo. O sea, locura absoluta. Y si esto añadimos que desde todas las comunidades autónomas los servicios de salud nos llamaban, conminándonos a que entregáramos a la mayor prontitud el número de mascarillas que pudiéramos, pues os podéis imaginar que pasamos 4 meses en los que unos estaban en casa sin poder salir y otros estábamos en casa sin poder entrar, ¿no? En cuanto a la gestión dificilísima, bueno, el propio vídeo ya lo dice, ¿no? Gestionar la compra de las máquinas fue quizás lo más fácil. Las máquinas eran de una empresa de la corporación, Mondragón Assembly, y en ese sentido con el director general no tuvimos mayor problema Otro tema era dónde se fabricaban. Se fabricaron en China, como bien sabéis, donde Mondragón Assembly tiene planta, por la premura de tiempo, porque allí eran capaces durante un mes de tener las máquinas en el aeropuerto y su posterior traslado aéreo, y si hubiéramos tenido que fabricarlas en Euskadi, pues hubiéramos tardado en torno a 3 meses, con lo cual no era viable en este sentido. Pero hubo que incorporar también recursos humanos necesarios, cerca de 70 personas, para que pudieran manejar las máquinas y formarles previamente. Todo el límite 40 días, es decir, bastante angustiosa la situación, ¿no? Pero es que además necesitábamos materias primas, antes habéis comentado, es decir, demanda impresionante, inflación de precios de las materias primas multiplicadas por entre 15 y 20 veces lo que eran los precios prepandemia. Tuvimos que gestionar las instalaciones gracias a otra empresa de la corporación, Cicaucho, que tenía una sala blanca disponible, y la utilizamos durante los primeros 6 meses hasta que ya pudimos trasladar toda la producción a Hernani. A partir del mes de noviembre ya estamos produciendo en Hernani. Y claro, todo esto requería de unos recursos financieros que nosotros no teníamos, ¿eh? Ahí es donde, aquí que le veo a Íñigo, nos echó una mano muy importante Mondragón. Todavía recuerdo la conversación que tuvimos un sábado estado de alarma, declaración del estado de alarma. Digo, ¿qué hacemos? Me he preguntado, digo, hombre, si me echas una mano, tiramos para adelante. Hay muy poca agua en la piscina, pero yo creo que no me mato. Y bueno, aquí estamos, ¿eh? No nos hemos tal. Y luego, cuando ya transcurridos estos 4 meses, pensábamos que estaba todo el tema controlado, surge la vacuna. Bueno, la vacuna nos cogió en una posición infinitamente mejor, porque ya desde 4 años antes habíamos invertido en biorepositorios para gestionar y analizar muestras biológicas, con lo cual teníamos equipos de menos 80 grados, unos cuantos, pues gestionar el tema de la vacuna nos resultaba bastante más sencillo, ¿no? En cualquier caso, tampoco me quiero alargar demasiado, ¿eh? Nos sentimos orgullosos, como Bexen Medical, de haber sido capaces de cumplir con todos los compromisos que adquirimos, tanto con el Ministerio, los diferentes ministerios, como con los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas. Pero no porque cumplimos en tiempo, sino que cumplimos también porque la calidad del servicio que les hemos ido dando pues, correspondía precisamente a una empresa de Mondragón. Nos sentimos orgullosos del esfuerzo e implicación de todo el equipo humano, comprometido desde el primer momento, no hubo que decir nada, metieron horas todas con el tema de las vacunas de madrugada, porque las vacunas hay que entregarlas en los centros de vacunación antes de las 8 de la mañana. En ese sentido, chapó para todo el personal y equipo humano de Bexen.
Estamos orgullosos por el apoyo de Mondragón y por el apoyo que hemos tenido de la intercooperación entre empresas de la corporación. Hemos hablado de Assembly, he hablado de Cicaucho, pero también, ¿por qué no?, de muchas empresas guipuzcoanas que se acercaron a nosotros prestándonos su apoyo. Concretamente, y tengo que agradecer, no sé si está aquí, a Papelera de Aralar, en este caso con Senena Munarriz, pues que realmente me ayudó muchísimo en la búsqueda de proveedores de materias primas en un momento que era crítico para nosotros. Estamos orgullosos por todos los puestos de trabajo que hemos generado durante este periodo de tiempo en un entorno pues, de profunda caída de la actividad económica. Y estamos orgullosos por la transformación radical que Bexen Medical ha sufrido en los últimos tiempos. Disponemos en este momento de 2 plantas productivas para producir productos hospitalarios de un solo uso, de una tercera planta para producir mascarillas, posiblemente sea la planta de mayor capacidad productiva a nivel nacional, y disponemos de 3 biorepositorios, siendo pioneros a nivel estatal de la gestión y almacenamiento de muestras biológicas, con lo cual el crecimiento en este sentido en los negocios de Bexen en los últimos 5 o 6 años pues ha sido radical, como decía. Y termino comentando que el futuro está asegurado con la nueva dirección de Bexen Medical. Sin lugar a dudas, la notoriedad de este premio ayuda sin duda. Tenemos un montón de nuevos proyectos abiertos que verán la luz en los próximos meses, previsiblemente año, que nos va a hacer, de alguna forma, conseguir que la facturación de este año 2020, en torno a los 31,5 millones de euros, la podamos continuar obteniendo. Va a haber una caída drástica en la facturación de mascarillas, pero se va a complementar con otros negocios que en estos momentos tenemos. Y sin más, como me parece que me estoy alargando más de la cuenta, finalizar reiterando mi agradecimiento a la Cámara de Comercio por el premio que nos habéis otorgado. Muchísimas gracias. Bien, Manu, bien. Gipuzkoako enpresen lehiakortasuna mundu mailan ukaezina dela egiaztatu ondoren, Pedro Esnaola gure presidentearen hausnarketa entzuteko garaia da. Escuchemos las palabras de nuestro presidente, Pedro Esnaola. Bueno, agintariak, lagunak, jaun Andreak, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Pozgarri da 18 hilabete gogorren ondoren, aurrez aurre egin ahal izatea Gipuzkoako Bazkundean. Sarien edizio berri honetan, 5 enpresa bikain saritu ditugu, ikusi ahal izan dugun bezala. Zorionak 5. Eskerrik asko, Josu Ugarte, gurekin egoteagatik eta etorkizunari buruz zure ikuspegia partekatzeagatik. Eskerrik asko Sabadell Bankuari, beste behin gure ekitaldi hau babesteagatik. Eta enola ez, azkenik eskerrik asko Gipuzkoako Bazkundeko langile guztiei, guretzat hain garrantzitsuak diren sari hauen edizio berri hau antolatzeko egin duten lanagatik. Veo caras de hambre. No sé por qué. Bueno, se nos ha ido un poco de las manos, la verdad. Esto del horario, o sea que... Pero bueno, ha habido una cosa muy buena y es que, bueno, hoy habéis conocido más a Josu Ugarte. Josu Ugarte, que le quiero hacer un pequeño homenaje porque este señor, ahí donde lo veis, entró con el comité ejecutivo conmigo en el año 2010, cuando hablábamos de la nueva crisis que se generaba en el 2010, la crisis que se podía generar en la Cámara, y quiero que sepáis que el padre intelectual de la Cámara, esa Cámara del futuro que llamamos, lo tenéis ahí sentado, Josu Ugarte. Habéis visto que esto de las macrotendencias, el futuro, hacia dónde va, etcétera, pues bueno, él fue el que, por lo menos a mí personalmente, me abrió los ojos y me hizo entender dónde había no solo una oportunidad, sino una necesidad. Así que eskerrik asko, Josu, por todo lo que nos aportasteis. Bueno, pero bueno, también es verdad que del discurso que tenía muchas cosas las voy a quitar porque entre el director Javier Zubia y Josu, pues yo creo que las han dejado muy claras, ¿no?
píldoras antes de que pasemos a comer. Bueno, esta crisis no solamente es diferente porque ha sido generada por un factor exógeno, el COVID, sino que también ha sido diferente porque bueno, no estamos acostumbrados ni a la velocidad de esta crisis, es un modelo mucho más americano. Se tocó en la anterior crisis, tardamos 11 trimestres en tocar suelo, en esta prácticamente en 4 meses ya habíamos tocado suelo. Pero además dedicamos muy poquito gasto a la caída, cosa que no suele ser normal. 11 trimestres, imaginaros 11 trimestres de mantener la economía e intentar que no caiga. Tenemos por primera vez, yo creo, que una Europa alineada, no hay dos velocidades, no hay gente que está mejor y peor y luchando por cómo, si nos tenemos que no endeudar. Hay sectores, no se ha repartido de una manera uniforme o más o menos normal el daño y el dolor. El dolor ha llegado claramente a una serie de sectores muy, muy concretos. Hay que reconocer que desde el punto de vista de las autoridades públicas, yo creo que yo nunca, por lo menos, había visto una respuesta tan rápida como la que tuvimos en este caso. Y además quiero hacer un reconocimiento especial, ya que estamos en Guipúzcoa, pues a la Diputación, porque, mira que nos decían, no nos estamos ahorrando para que cuando lleguen problemas tener capacidad y para tener velocidad y poder responder rápido, etcétera. Nos decían eso y bueno, pues gracias a Dios, es una pena que lo hayáis tenido que demostrar, pero se ha demostrado que en efecto todo aquello que decía. Por lo tanto, tenemos un nuevo tipo de crisis al que nos enfrentamos como nunca lo hicimos. Y sobre todo hay una cosa muy especial, y es la liquidez. No solo liquidez en el sistema para las empresas, sino la liquidez de las familias. El nivel de ahorro que tenemos en estos momentos no lo hemos conocido. Y además la gente, como bien sabéis, habla de locos años 20. Estamos todos esperando a que nos dejen un poquito más de aire para poder utilizar ese dinero y sacarle partido. Bueno, pero este nuevo mundo post-COVID, y aquí no me voy a alargar, pero sí os pediría que estemos atentos a que al ser una nueva crisis, una nueva situación, nos estamos enfrentando de una manera totalmente diferente. Surgen nuevos conceptos, por ejemplo, Bidenomics. Claro, Bidenomics. Yo soy economista, sabéis que esto me encanta. En este momento la reflexión, ¿cómo se está enfrentando la administración Biden a este tema? Desde el punto de vista de la desigualdad, ¿cómo quieren superar el modelo anterior generado en los años 80? Porque ni se está generando empleo, ni ese empleo es de calidad, existe una gran desigualdad, no existe una inversión como la tiene que haber. ¿Cómo se están cambiando? Y cómo están cambiando desde el punto de vista del apoyo a las familias. Y el apoyo directo, por cierto, a las familias y a la tercera edad. ¿Cómo están hablando sobre la diferencia entre empleo y riqueza? ¿Cómo el empleo, la riqueza se van a generar en empresas súper tecnológicas e innovadoras que van a generar poco empleo? Es más, incluso su trabajo puede ser destruir empleo, pero sin embargo a la vez surge una necesidad de empleo claramente a través de lo que va a traernos la pirámide poblacional, donde hay claramente una necesidad de empleo, pero que sin embargo ese empleo no va a ser un gran generador de riqueza. Sobre la colaboración público-privada como un elemento clave para los americanos en estos momentos y la necesidad de una nueva fiscalidad que haga mella en la redistribución de esos recursos, lo que hace es evidentemente que está generando hoy, estamos viendo cómo está generando un nuevo modelo de enfrentarse las administraciones y los estados a la crisis. En directo lo estamos viendo, por cierto, con unos medios de comunicación y unas capacidades para entenderlos o verlos como no hemos tenido nunca. Para un economista como yo, realmente apasionante. La revolución, se ha terminado esto de la evolución, Josu ya nos lo ha dicho. En estos momentos la gente ya no solamente tiene capacidad tecnológica para poder evolucionar los productos, no, hoy tenemos tecnologías que pueden superar los productos y los servicios tal y como los conocemos hoy. Es una realidad. Por lo tanto, no va a servir simplemente ese concepto 2.0 para nosotros y nuestros competidores. Disrupción, cambio, ruptura. Nuevos modelos innovadores. Veamos Moderna. Hasta ahora era que científicos, tecnólogos generan una idea que tiene que ser validada por el mercado y por aquellos que tienen dinero para financiarla. Moderna no nació así. Moderna, que es uno de los padres de una de las principales respuestas que hemos tenido con el ARN mensajero, Moderna no es de que son nuevos, es de Mode RNA, ¿de acuerdo? Estos señores nacen de un fondo. Es el fondo el que ve la necesidad. Es el fondo el que busca tecnólogos y científicos que den respuesta a una necesidad que ha visto el propio fondo. Cambia el modelo. El mundo tiene una liquidez, como insisto, no hemos visto tanto familias como la banca, como todo el mundo tiene una liquidez tremenda. Y la clave del éxito, que como siempre será la supervivencia de nuestras empresas, tal y como ha dicho Josu, vendrá por la flexibilidad. No solo va a sobrevivir el que genere el cambio, sino que también el que más rápido sea capaz de adaptarlo.
Por lo tanto, no solamente tenemos que hacer el cambio, tenemos que estar muy atentos a esos cambios para luego ser capaces de adaptarlos. Bueno, después de todo lo que hemos dicho y todo lo que hemos hablado, hombre, ¿cómo se tendría que enfrentar un territorio, cualquier territorio del mundo, hoy a una situación post-COVID como la que tenemos? Creo que coincidiremos que ese territorio tendrá que hacer una apuesta inequívoca por superar las desigualdades sociales. Además, tendrán que tener unas administraciones públicas totalmente implicadas en su modelo industrial. Además, debería de apostar por la innovación, sí o también. Además, tendrá que ver la digitalización como una necesidad más que como una oportunidad. Debería de contar con unas magníficas infraestructuras físicas y digitales. Además, en ese territorio deberían los actores públicos y privados ser muy flexibles. Debería existir una fantástica y gran colaboración público-privada y debería ser capaz de retener y atraer el talento. El territorio que tenga todo eso se va a enfrentar a este mundo post-COVID de una manera sólida. Yo no sé vosotros, yo aquí veo la definición de Guipúzcoa, me siento muy identificado con todo esto que acabamos de decir. Además, el tamaño de nuestras empresas, ¿cuántas veces hemos hablado si el tamaño es bueno, si es malo? Ahora hemos visto que para algunas cosas puede ser bueno. Yo no tengo ninguna duda que las hace muy flexibles, cosa que hoy es fundamental. Desde mi punto de vista, solamente haría falta sumarle tres cosas, tres aspectos. El primero, lo que yo considero la humildad sólida. ¿Qué es la humildad sólida? Bueno, la humildad es ser conscientes de nuestras limitaciones, pero eso no nos tiene que frenar, porque también tenemos que ser conscientes de la solidez de nuestra experiencia. Nadie tiene nuestra experiencia en muchas cosas. Si sabemos dónde estamos y qué es lo que nos falta y nos apoyamos en nuestra experiencia, no tengo ninguna duda de que las soluciones llegarán. Debe haber una actitud positiva y flexible frente a ese reto y la incertidumbre. Tenemos que fallar. Tenemos que meternos en cosas que no saldrán. Pero ese conocimiento que vamos a tener sobre temas que van a fallar nos van a preparar para poder ser mucho más rápidos a la hora de aceptar y a la hora de poder importar e incorporar las tecnologías que cambian el mundo. Y por último, es absolutamente capital que exista una máxima colaboración entre las empresas, sus representantes y la administración pública. Termino. Yo creo que desde la Cámara entendemos que hoy por hoy necesitamos conocer y ser activos en los procesos de transformación. Necesitamos ser flexibles, tanto las empresas como las personas, como las instituciones. Y necesitamos colaborar. No tenemos un problema de aptitud, tenemos una necesidad u objetivo de actitud. La actitud va a ser la que nos va a sacar de esta, no la aptitud. Esa la tenemos. El compromiso de la Cámara, el que siempre ha sido, ser un agente que desde la observación, tanto del mundo como de nuestras empresas, entendamos cuáles son las necesidades, que trabajemos como catalizadores para que esas transformaciones lleguen y lo más rápido posible y para que una vez que las tengamos y las conozcamos, hagamos un efecto multiplicador para que lleguen a todos vosotros y a todas las empresas y pymes. Eskerrik asko y a disfrutar de la comida. Ahora, por favor, acercarnos todos los premiados al escenario para la foto de familia. Gerturatu zaitezte, mesedez, saritu guztiak agertokira taldeko argazkia ateratzera. Eskerrik asko guztioi. Ekonomia,
Enpresa, Gipuzkoa denak bat berriro ere gaurko ekitaldi honetan, gure enpresen oraina eta etorkizuna uztartuz. Cámara de Guipúzcoa quiere agradecer la colaboración del Banco Sabadell de esta 29ª edición de los premios a la empresa de Guipúzcoa, como también agradece la presencia de todos ustedes. Eskerrik asko guztioi hemen izateagatik eta zorionak saria jaso duzuen guztiei. Y ahora disfruten del lunch.